Sí, en realidad la obra, como bien habíamos planteado desde un principio, iba a tener textos o palabras, o frases, porque era parte del proyecto de cómo se había planteado la exposición. Es decir, que toda obra va a tener mínimo una palabra. ¿De dónde vienen? Generalmente yo soy muy adicto desde hace muchos años a la literatura y a la palabra escrita, casi desde primaria, porque mis papás eran mis maestros de primaria además. Entonces, siempre me ha gustado tomar y apunto frases que de alguna manera causó o reflexión o sonrisa o yo qué sé, cualquier cosa, y lo anoto y después quizá pueda hacer una obra en acrílico y todo eso. Por eso es muy ecléctica toda la obra, donde hay desde el título de una canción de Agustín Lara hasta una frase de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, ese es digamos, lo que hay detrás de cada obra. Quizá salió un poco por, digamos, se da también la circunstancia de que vengo del mundo de la arquitectura y del diseño gráfico de alguna manera. Entonces eso ha hecho que haya una especie de eclecticismo en cuanto a manejo real, o sea, físico de cada obra. El mundo que nos rodea viene mucho de la publicidad y todo eso. Digamos, el arte pop norteamericano está nutrido por el comercio. Cuando yo llegué a España en el 64, estuve al lado de dos grandes amigos, Jorge Ballester y Joan Cardeix, que habían trabajado digamos, habían formado el grupo Realidad. El grupo Realidad era un grupo donde yo, llegando a España, pues me puse en contacto con ellos y estuve trabajando en alguna pieza, y ese manejaban el pop, pero un pop crítico, o sea, politizado, muy diferente al arte pop norteamericano, ¿no? Donde era pues la reivindicación de lo comercial y de lo popular, por supuesto, pues de ahí viene el pop, pero enfocado más que nada a la figura mediática rápida. Y en el caso de España no, era un pop sumamente crítico en una época donde Franco era el dictador en España, ¿no? Y hubo muchos problemas, hasta por el color. Un cuadro que tenía los colores circunstancial de la bandera republicana, fueron a la cárcel mis dos amigos. Entonces, pero bueno, yo creo que ese es un principio de mi obra, donde de alguna manera hay muchos elementos. Uno de ellos es la palabra escrita, y la otra es el color que es muy nuestro. Tomas una frase y la conviertes en algo. En este caso es como, digamos, buscar una idea personal. Otro hubiera hecho otro cuadro totalmente diferente, no tiene nada que ver con esto. Entonces, de alguna manera, pues es parte también
de apropiarse y de buscar un estilo personal, digamos, de un elemento muy tradicional mexicano, ¿sí? Como puede ser el tiro al arte de las ferias. Bueno, había la posibilidad de hacer una pequeña broma, digamos, con humor, y en vez de las figuras tradicionales del tiro al blanco, poner el tiro al arte, donde, por supuesto, no hay una idea previa de qué artistas eran los que iban saliendo circunstancialmente por espacio y por todo esto, ¿no? No tenías pensado cómo nada en absoluto. De repente había una pieza artesanal al lado de un artista como renacentista, ¿no? Exactamente. Entonces no era más que nada el juego del tiro al arte. Eso es, que no es en contra del arte. Es un poco, no es una reflexión en contra del arte, por supuesto que no lo es nada más un juego, digamos, tomando como base el conocido tiro al blanco de las ferias, ¿no? Sí, algunos pueden parecer demasiado intelectuales, ¿no? Buscar una frase de Octavio Paz, que quién sabe qué, pero pues ahí están, ¿no? Son parte de... Y por ejemplo, el único autorretrato que hay es el paisajeta, que es entre paisaje y jeta. ¿Sí? Entonces, ese salió muy raro, digo, yo no lo pensaba. Había mandado a hacer esas piezas de madera a esas dimensiones, pero no sabía en qué iba a terminar. Hasta que se me ocurrió, digo, pues podía hacer eso ya. En ese cuadro donde dice arte es aquel que el curador dice que arte, no es una frase mía, es una frase tomada de un artista en una revista francesa. La revista convocó a artistas y gente de críticos, gente que están vinculadas al arte, y uno de ellos se quejaba de que el artista era el último de la lista últimamente, porque había el galerista, estaba el crítico, estaba y el curador, y empezó a hablar del curador, que estaba harto de que no lo aceptaran, porque el curador decía que su obra no iba a su proyecto, en fin, un montón de cosas. Y me pareció una frase que había que rescatar, aunque la verdad, y lo digo abiertamente, no creo mucho en ella. Yo pienso que el curador también tiene una función específica en el arte. Quizá se ha usado mucho la palabra curador para cualquier cosa. Entonces, no, en España se llama comisario, que me parece más adecuado. El comisario es el que tiene el comité, la comienda de organizar una exposición. El curador es mucho más profundo. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, yo conocí por mi primo francés, conocí al curador de arte egipcio en el Louvre. Lo conocí no porque era muy importante yo, sino porque mi primo y él estaban en la misma logia masónica. Entonces, por eso lo conocí. Y el curador era el que tenía a cargo todo el acervo egipcio. El que tenía a su cargo los restauradores, tenía a cargo historiadores, o sea, organizaban exposiciones fuera, y él era el curador de alguna exposición externa o interna también dentro del Louvre,
que tuviera alguna temática específica. Entonces, ese es un curador para mí. El otro es un comisario que tiene la comienda de organizar una exposición o dar un punto de vista sobre un artista o sobre un colectivo. Pues que puede que haya una congruencia entre toda la obra, entre donde el lenguaje, la palabra, es así como una pieza fundamental. La segunda es que se lleven reflexión cuando hay que hacer reflexión, y que se lleven el humor si lo entienden, y si no, pues no es culpa mía, está a flor de tierra, a flor de piso, de muro, y hasta allí, ¿no? Ahora, la exposición está dividida en varias secciones, por decirlo de alguna manera, que son los acrílicos, las instalaciones y la obra gráfica. Son 3 elementos que, digamos, pueden parecer distintos entre sí, pero que marcan a lo que uno ha trabajado durante varios años, ¿no?